Hemos visto y hemos estudiado profundamente algo que había causado mucha confusión dentro de la teología y de la escatología bíblica acerca de quién sería el anticristo, de qué región geográfica iba a surgir principalmente. Muy bien. Durante mucho tiempo se pensó que el anticristo iba a surgir de Roma o del antiguo imperio romano, y esto sigue siendo verdad. Vayamos al libro de Daniel capítulo 9 para explicar el por qué. Durante mucho tiempo se asumió que el anticristo tenía que ser romano. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Repito, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Es Jerusalén. Y el santuario, o sea, el templo judío. Y su fin será con inundación, o sea, con una guerra. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí, de acuerdo a este versículo, ¿quién es el pueblo que destruyó en el año 70 a Roma? A Jerusalén. Pues fueron los soldados romanos de la 10ª legión, dirigidos por el general Tito, que fue el que condujo la invasión a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Entonces se asumió que el pueblo que iba a destruir Jerusalén era romano. Entonces este príncipe que está mencionando este pasaje también se asumió que tenía que ser europeo. Sin embargo, hemos visto ya en los últimos meses, en los últimos años, tal vez desde hace 10 años, no más, estudiando profundamente las Escrituras, que la Biblia es de revelación progresiva. O sea, Dios no nos revela un cuadro perfecto. Dios nos da como un rompecabezas, una pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí, otra pieza aquí. Pero Dios no nos deja completar el rompecabezas hasta que llegue el tiempo de que se cumplan esas profecías. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, en este último siglo XXI en el que estamos viviendo, se han precipitado los acontecimientos con una velocidad tan vertiginosa, como lo saben, casi guerra nuclear, Ucrania contra Rusia. Hace 2 días se prepara la OTAN para ir a la guerra contra Rusia y seguir defendiendo a Ucrania. El presidente Donald Trump hace un pacto con Salmán, en Arabia Saudita, de billones de dólares con Qatar. Entra al pacto Al-Jolani, el líder exguerrillero y exterrorista de Siria, y toda la gente diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el presidente haga estas cosas? ¿Cómo es posible en Europa? O sea, siempre tenemos la tendencia a juzgar antes de ver los resultados, porque es la tendencia humana. Entonces, hasta que no sepamos qué es lo que está de por medio precisamente, nos atrevemos a juzgar las cosas. Me han bombardeado a mí con muchas preguntas al respecto y me han dicho, oye, pero ¿cómo ya sabemos que Trump traicionó a Israel? Y les digo, miren, vamos a entender la situación de lo que está pasando en el mundo. Número 1, Estados Unidos, antes de que el presidente entrara últimamente como el nuevo administrador de esta nación, tenía una deuda de 35 trillones de dólares. Estados Unidos, muy bien. En el momento en que un país está tan endeudado como Estados Unidos, siendo el país que desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido la supremacía política, económica y religiosa en el mundo entero, pues es lógico que todas las demás naciones que se levantaron en el siglo XXI, China y Rusia, tengan envidia. Desde que Caín mató a Abel en el huerto del Edén, ¿verdad? Sabemos que ha habido siempre la envidia
de los que prosperan y entre las naciones nunca ha habido paz. En los casi 6,000 años de historia que tenemos, dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, que hemos tenido 25 años de paz. Repito, en 6,000 años de historia, 25 años de paz. La historia humana ha sido guerras y guerras y guerras desde el inicio de la humanidad. Y Cristo dijo que van a seguir hasta que Él regrese. Entonces, al darnos cuenta de esta expansión que existe en el mundo de las guerras y de todo lo que está sucediendo, el presidente Trump tenía en primer lugar que solucionar el problema económico. Porque Putin, su arma secreta contra Estados Unidos era levantar otra moneda que no fuera el dólar como la moneda de reserva para comprar el petróleo. Entonces el presidente Putin le habló a Rusia, le habló a Xi Jinping, le habló a China, perdón, le habló a los árabes, vamos a hacer una moneda y compremos el petróleo que no sea el dólar, ya sea con el yuan, la moneda de China, o con la moneda de Rusia. Y esto se gestó hasta hace unos 2 o 3 meses más o menos con el famoso BRICS. Se formó una organización que llama el BRICS por China, con Sudáfrica, etcétera, etcétera, con el propósito de derribar el dólar. Muy bien. Si hubieran logrado, síganme con cuidado, si hubieran logrado las naciones enemigas de Estados Unidos y de la libertad y de la derecha, no, o sea, las naciones globalistas, las naciones de izquierda, si hubieran logrado derribar el dólar, adiós Estados Unidos. Porque en ese momento se hunde completamente. Entonces Trump, al darse cuenta, porque él no es un político, es el primer presidente que es hombre de negocios. Él no es político, es un hombre de negocios. Sacó un libro que se llama El arte de hacer tratos. O sea, es un experto en negocios. De eso nadie se lo puede quitar. ¿Qué hace Trump? ¿Dónde está el dinero? Pues en el Medio Oriente. ¿Quién tiene el dinero? Los árabes. ¿Quién tiene el dinero? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, y todos ellos son los que manejan los billones de dólares. Pero tienen un problema porque ellos no quieren a Israel. E Israel, pues es compadre de Estados Unidos. Estados Unidos ha protegido a Israel desde la Segunda Guerra Mundial en contra de los árabes y de Irán, porque Irán no son árabes, son persas. Entonces Trump llega y dice: mira, Netanyahu, si quieres atacar a Irán y ahorita meterte en Gaza, hazlo, pero ¿sabes una cosa? Yo me lavo las manos. Vamos a hacer un trato, pero ya sabes que desde lejecitos te voy a mirar y los vamos a respaldar. Pero vamos a dar al mundo la impresión de que tú y yo estamos completamente enojados. Todo es estratégico. Y los medios de comunicación, CNN y todos los medios de televisión y de radio, ya Estados Unidos olvidó a Israel. Estados Unidos va a hacer un pacto con los árabes para que dentro de Israel haya 2 estados. Mentiras, 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 mentiras de TikTok y de todas las redes sociales mentirosas que hay. Entonces va con Arabia Saudita y hace un tratado con él y les dice: ¿por qué aquí en el Medio Oriente nos estamos peleando? Hay millones de dólares en petróleo. ¿No les parecería? Vean ustedes lo que hace un negociador. Les dice a los árabes, el presidente Trump: ¿no les parece que haríamos un paraíso, un centro turístico multimillonario en el Medio Oriente? Más que la Riviera Maya y que la costa francesa y que Acapulco y que Veracruz. Entonces, ¿para qué nos estamos peleando? Inmediatamente se les hinchaban los ojos. Oye, tiene razón este gringo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a invertir en Gaza, levantar una ciudad ahí en Gaza, etcétera, etcétera? ¿Para qué vamos a hacernos amigos? Vamos a firmar tratados. Y firmaron un tratado por más de 6 billones de dólares que con ese dinero lo mandan a Estados Unidos en drones, en armamento, Estados Unidos con Arabia, y cubre la deuda que tenía Estados Unidos.
Entonces, una vez que Trump logra lo que él prometió, Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos otra vez una gran nación. Una vez que logra eso, entonces se comienzan a acomodar todas las demás piezas y el mundo comienza a entender que no tiene un pelo de tonto el presidente Trump. Y hay paz ahorita en Ucrania y Putin no quiso entrar ahorita con Zelensky, pero hay paz ahorita entre la India y los pakistanes. Ya el Irán tiene prohibido bombardear a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, ya se calmaron. En Gaza ya entraron Israel con la operación Gedeón a acabar con todos los de Hamas, con el permiso de los mismos árabes. Inaudito. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que Gaza, esta área, esta franja de Gaza, que está junto al Mediterráneo, donde estaban los de Hamas, ¿cómo van a sacar a casi 2 millones de personas cuando los árabes, sus hermanos, no los aceptan? No los aceptan en Egipto, no los aceptan en Siria, no los aceptan en Irak. Entonces, ¿qué dijo el presidente Putin? Digo, el presidente Trump, vamos a proponerles a los habitantes de Gaza mandarlos a Libia o permitir restaurar Gaza, hacer una ciudad impresionante con edificios, con hospitales, pero sin Hamas. Y el problema está en que los árabes no les conviene, síganme con cuidado, no les conviene que saquen a los habitantes de Gaza, porque Gaza es el territorio geográfico que son vecinos de Israel. Y mientras haya árabes terroristas queriendo exterminar al Estado de Israel, si lo sacan, Israel queda completamente aislado y va a defenderse con más seguridad de sus enemigos. Entonces, esta es la razón por la cual las naciones árabes no aceptan a los habitantes de Gaza, precisamente porque no les conviene, porque es un punto estratégico, militar, geográfico, estar junto a la nación de Israel. Ya vimos lo que pasó el 7 de octubre, ¿verdad? Que entraron más de 1,200 de Hamas de Gaza y mataron a más de 1,000 judíos civiles, quemando a los niños, a las niñas y violando a todas las mujeres. Esta situación que está sucediendo en el mundo, todo está profetizado en la Biblia. Hay muchas cosas que no están profetizadas, pero este está profetizado. Permítanme darles un ejemplo. Todos los que han leído Zacarías 5, me imagino que nadie, ¿no? Ya nada más me sé Juan 3:16, hermano. En Zacarías capítulo 5, el profeta del Antiguo Testamento, en ese capítulo hay una profecía de hace 2500 años, donde el profeta Zacarías ve un efa. Efa es el símbolo del comercio del Medio Oriente en el Antiguo Testamento. Equivalía como a 3 o 4 litros de grano, más o menos. Efa. Entonces, el profeta ve volar un efa y que ese efa lo meten dentro de un recipiente como de plomo y una mujer se sienta sobre el efa, lo cierran en una caja de plomo y ve el profeta a 2 mujeres que parecían como cigüeñas que lo elevan y lo llevan volando a la tierra de Sinar. ¿Y qué es la tierra de Sinar? ¿O la tierra de los caldeos? Babilonia del Antiguo Testamento. Si ven ustedes, Babilonia es la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos, o la Mesopotamia del Antiguo Testamento. Una tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces, esta profecía nos habla que el comercio en los últimos tiempos ya no iba a estar en la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, sino que el comercio se iba a transferir, iba a ser trasladado al Medio Oriente. Y cuando Trump dijo hace 4 días, hagamos el Medio Oriente comercio y no guerra, se me pusieron así los pelos de punta, acordándome de la profecía de Zacarías y de Apocalipsis 18, donde se menciona una ciudad comercial del mundo
que se convierte en el centro del comercio internacional por el anticristo. ¿Qué tan cerca estamos que venga Jesús por nosotros? Yo no sé si hoy mismo o mañana. Pero todos estos eventos conmocionan completamente al mundo que conoce la Biblia, a los cristianos que conocemos la Biblia y a los que estamos esperando a Jesús. Pero lo que está pasando en el mundo ahorita, todo es cada día algo nuevo, cada semana algo nuevo. Ahorita me sorprendió que ahora que nombraron al nuevo Papa Leo XIV, en el segundo día que él dijo que él quiere ser el mediador de todas las guerras en el mundo, la India y Pakistán suspendieron y pusieron un cese al fuego. Putin le puso un cese al fuego allá en Ucrania. En el Medio Oriente, Irán dijo que no va a seguir bombardeando temporalmente a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, la península arábica, cesaron de mandar cohetes. Cuando dijo el Papa, quiero ser el mirador, de repente hubo paz. ¿Tendrá poderes sobrenaturales este hombre? ¿Será coincidencia que al otro día que él haya dicho eso, ¡pum!, de repente, lo que hace meses no se puede haber, sucedió? ¿Qué se está moviendo en el aire espiritual para que de repente ahora toda la concentración sea en el Vaticano? Hoy en la mañana, no sé cuántos de ustedes vieron la inauguración del oficio o de el papel que este Papa está jugando. Hizo la primera misa de todo su servicio y había el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, estaba Zelensky, estaba Felipe y con su esposa los reyes de España, estaban rabinos judíos, había pastores evangélicos, había gente de la India, había brujos, había de todas las sectas del mundo entero. Ahí se concentraron todos para presenciar la primera misa del Papa Leo XIV. Y por mucho tiempo se ha pensado que el Papa era el anticristo. Están muy equivocados. El Papa nunca será un anticristo, el Papa. Ah, no, hermano, es que es el falso profeta. Ayer consiguen la conferencia en el Congreso de Líderes en México. Mi mensaje fue el Papa y el falso profeta, para demostrar que el Papa no es ni el anticristo ni el falso profeta. Toda esta información es por no conocer la palabra de Dios. Pero ahora estamos estudiando la muerte y resurrección de Jesucristo y vamos a ver claramente que antes de que termine el mundo vienen 7 años de tribulación. Dios nos saca del mundo de una forma sobrenatural a través del famoso rapto de la iglesia, y durante estos 7 años dice la Biblia que Satanás y sus ángeles y los demonios vendrán al mundo a terminar la labor que han hecho durante siglos de poder corromper a la raza humana, de poder autodestruirnos a todos. Y dice en Apocalipsis 9 que el abismo se va a abrir para que los millones de demonios que están ahí salgan a la superficie de la tierra y atormenten a todos los seres humanos por determinado tiempo. La pregunta es la siguiente: en esta última parte de la tribulación, cuando Satanás, junto con sus ángeles caídos y demonios, sean soltados para aterrorizar a los seres humanos, hay 2 preguntas importantes. Número 1, ¿es posible que Satanás se aparezca en el mundo y sus ángeles visiblemente? Esta pregunta no se la habían hecho, porque vamos a demostrar que los ángeles se pueden manifestar como seres humanos. Y en la Biblia se han aparecido como seres humanos. Y los ángeles caídos tienen la misma naturaleza que los ángeles que sirven a Dios. ¿Será posible que se manifiesten visiblemente
y que llega el momento, cuando venga el rapto, que crea el mundo, que vinieron los extraterrestres y que los que desaparecimos nos llevaron los ovnis, y que Satanás y sus ángeles caídos convenzan a los seres humanos que son extraterrestres y que ellos van a ofrecer otra narrativa de que la creación no es bíblica, sino que fueron semillas, voy a hablar más tarde, que sembró el universo y que ellos nos llevan a otras galaxias. ¿Será posible que eso suceda? Lo vamos a ver. Y la segunda pregunta será, ¿cuál será realmente la reacción de los seres humanos al ver los milagros que van a realizarse los ángeles caídos y Satanás y la persona del anticristo y el falso profeta? Bueno, veamos muchas veces al comentar acerca del lanzamiento de Satanás del cielo, los comentaristas les ha sido muy difícil realmente explicar de qué manera se van a manifestar en el mundo. Y antes de ser lanzados del cielo, todas estas entidades espirituales se escondían detrás de un velo que no los vemos ahorita. No vemos a ningún ángel, ¿verdad?, caído. Los demonios tampoco los podemos ver. Todos trabajan a través de un velo atmosférico. Entonces hay un mundo invisible que nos revela Jesucristo en la Biblia, que está poblado por demonios, ángeles caídos y su jefe Lucifer. Entonces este velo donde se escondían ellos se va a quitar y se van a manifestar tal como son, pero disfrazados posiblemente de extraterrestres. Vamos a comprobar esto y veamos, por ejemplo, en donde se escondían antes los ángeles y Satanás. Job, el libro de Job, capítulo 1. Veamos 3 pasajes donde se encontraba detrás este escenario que ahorita no lo podemos ver. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear Toluca. Eso dice. No somos tan importantes para él, ¿verdad? No, de rodear la tierra entera. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos ofrece, y el Espíritu Santo revelándolo aquí en el libro de Job, que Satanás es un querubín, jefe, comandante en jefe de un ejército impresionante de ángeles caídos y de los demonios que son los soldados rasos, que su objetivo es continuamente estar dándole vueltas al planeta. Y continuamente él y los que lo acompañaban, sus ángeles caídos, ¿verdad?, pasan por Toluca, no sé cada cuándo, por México, por todos los países, continuamente están buscando hoyos. Llegan a Toluca y los demonios que hacen el trabajo sucio le dicen a Satanás: hoy ahí en Tlalnepantla o ahí en Metepec hay una familia que el hombre metió pornografía a su casa. ¿Cómo? Sí, metió pornografía. Váyanse contra esa familia. Cuando un hombre ve pornografía en su casa y se dice cristiano, le abre la puerta en el cielo atmosférico para que entren demonios a su casa y ataquen a sus hijos menores de edad, y ataquen a la esposa y te ataquen a ti, con el propósito de corromper tu alma. Dicen en Proverbios capítulo 6, el que cometa adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. Y Jesús dijo: no necesitas acostarte con una mujer para ser culpable de adulterio. Basta con que la veas en la pornografía o te hagas imaginaciones. Ante mí, dice Dios, tú eres un adúltero, eres una adúltera, si ves hombres también desnudos. Entonces tenemos que entender que mientras estemos cubiertos nosotros bajo la santidad,
Cuando tengamos una vida limpieza y de pureza sexual, estamos protegidos por Dios. Métete eso en tu cabecita, tú no te vas a burlar de Dios. Dios quiere protegernos, bendecir tu trabajo, bendecir a tus hijos, bendecir tu matrimonio, pero somos nosotros, no Dios. No le eche la culpa que ella te abandonó. Nosotros somos los que lo abandonamos cuando jugamos con el pecado, creyendo que vamos a obtener un beneficio o un placer, cuando es todo lo contrario. Veamos otro ejemplo en Efesios capítulo 2. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Estos pasajes nos revelan cómo opera el diablo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estábamos muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Se supone que ya en este tiempo ya no andamos así. En otro tiempo viviendo. En otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Job, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. El territorio de operaciones de los demonios y de los ángeles y de Satanás es de la atmósfera para abajo, porque la palabra aire, apúntalo, en el griego es A de Armando, E de Enrique, R de Raúl. Veo que casi nadie apunta. Qué tristeza. Ahí en tu vida, pues no trajiste la Biblia, pues ¿cómo vas a apuntar? Bueno, la palabra air significa atmósfera. Entonces, muy bien, Él opera de la atmósfera hacia abajo. Antes, dice la Biblia, cuando no éramos cristianos, seguíamos la corriente de mi compadre. Oye, compadre, vamos a la hacienda emborracharnos. Voy contigo, compadre. Oye, que hay unas muchachonas por acá esperando. Me voy contigo también. Oye, que esto y que el otro, te propongo un negocio que vamos a transar y el que no transa no avanza. Le entro yo también. Seguimos una corriente donde el mundo va de arriba hacia abajo. O sea, no saben que van y no se dan cuenta cuando se van a estrellar. Y si te mueres antes de que tú tengas a Cristo en tu vida, te condenas eternamente. Y era el camino que seguíamos. Y viene Cristo, que hace antes de que nos estrelláramos, viene y nos rescata, y ahora vamos en contra de la corriente del mundo. Ahora vamos hacia arriba y no hacia abajo. Tenemos la vida eterna y una promesa de una vida mejor, de bendiciones más grandes para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo. Vamos para arriba. Pero hay cristianos que en lugar de ir arriba y habiendo sido sacados por Dios, se regresan otra vez a la corriente de donde Dios te sacó. ¡Qué locura! Creyendo que el mundo te da más que lo que te da Dios. ¡Qué locura! Ahora vean cómo trabaja Satanás. Los que no trajeron Biblia ya saben que no se van a ir en el rapto, ¿verdad? Este espíritu, la palabra opera, es la palabra griega energeo. Energeo, de ahí viene la palabra energía. Muy bien. Satanás maneja y manipula la energía. Hay energía en las plantas, en todo el universo, todo es energía. Hay diferentes formas de energía por todos lados. Muy bien. Nosotros como seres humanos tenemos un cerebro, y en el griego es nous, o sea, la mente. Y la energía principal del ser humano se maneja aquí en mi cabeza. Lo que yo pienso es energía. Ahora, ¿esta energía es negativa o esta energía es positiva? Toda la energía negativa que yo pueda tener afecta mi corazón, mi hígado, mis pulmones, mi estómago, mi sistema gastrointestinal, mis piernas, mi circulación, mi sangre, mi piel. Toda esa energía, sin que nos demos cuenta, se descubrió hasta 1960 del siglo pasado. Y le llamaron enfermedades psicosomáticas. Psicomente, soma cuerpo. O sea, descubrieron los médicos
que la forma como tú piensas te produce o deterioro de tu salud o te produce salud. Y se comprobó con el estrés. Una persona que está bajo el estrés continuamente va a tener un pulso muy alto, va a tener pulsaciones del corazón muy elevadas, va a tener una circulación completamente desastrosa. Hay personas, por ejemplo, las personas amargadas, no todas, el 80% tienen artritis. Descubrieron que la artritis era de gente amargada. Todas esas preocupaciones impiden tu salud. Y ahora están vendiendo millones de pastillas tranquilizantes. Millones. Nunca el mundo había consumido tantos anestésicos tranquilizantes, Prozac y Valium y cochinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas con el doctor y te dice: yo no te puedo cambiar, te voy a dar un chocho para que cuando te pongas así medio locochón, te lo tomes y te calmes. Y hasta ahí llega la cosa. Entonces te drogan más, porque opera al contrario. Son químicos que entran al tema nervioso y cuando te falte va a estar peor de lo que estabas antes. Pero es el mundo. Opera en la energía de los seres humanos. Y el propósito, por favor, abran los ojos. Son palabras fieles y verdaderas. El propósito de ellos es volverte loco. Volverte loca. Hacerte creer que con una mujer puedes ser más feliz que con la que estás casado. Hacerte creer que el alcohol te puede por un tiempo hacerte olvidar la muerte o que se fue chencha y no me avisó, etcétera, etcétera, pues me emborracho. Hacerte creer que el dinero lo es todo en la vida. Hacerte creer que puedes vivir sin Dios y te hace creer que tú eres Dios. Ese es el fracaso y la caída del ateísmo. Una persona que dice atea es una persona que está contradiciéndose filosóficamente y moralmente y espiritualmente, va a acabar muy mal. Porque no somos dioses. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios, y mandó a Jesucristo su Hijo a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que tú, conociendo a Jesucristo, regreses a revolcarte otra vez en el lodo de donde Dios nos sacó? Así es como opera Satanás. Y cuando venga, imaginémonos en la tribulación lo que va a hacer. Veamos el último pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 12. El mismo libro de Efesios, versículo 12. Porque no tenemos lucha entre nosotros, lo puedo traducir, contra sangre y carne. En ustedes nos revela el Espíritu Santo. No es la guerra entre tú y tu suegra. El problema no lo tienes con tu esposo ni con tu esposa. No es contra los comunistas, ni contra los nazis, ni contra el Islam. La guerra no es entre ustedes. Hay potestades, principados, gobernadores. Hay un ejército perfectamente bien organizado para que tú te pelees con tu esposa, para que odies a tus padres, para que le eches la culpa al gobierno, para que le eches la culpa a los nazis o a los fascistas, etcétera, etcétera. Abran los ojos, tenemos que orar, porque a través de la oración es la única forma en la que cambiamos nuestra vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? No te vayas a emborrachar, por el amor de Dios. Ni creas que otra te va a hacer más feliz. Se calcula estadísticamente que las personas que se casan por tercera vez tienen más probabilidades de casarse antes de los 5 años, volverse a divorciar. Si no pudiste con una, ¿cómo vas a poder con la otra? ¿Cómo vas a poder después de 2? ¿Cómo crees que vas a poder con 3? ¿Cómo pudo Elizabeth Taylor, la actriz más bella del siglo XX, Elizabeth Taylor, casarse 9 veces? Es que este no lo hace, este tampoco, este no me da mis palomitas en la noche, este no me hace masajito en los pies antes de acostarme, este no tiene cara de Garfio, este no se parece a Rambo. Y así a la gente recorriendo, creyendo que hay una mujer o que hay un hombre que vas a encontrar en esa persona o en esa mujer la felicidad. ¿Y cuál es el problema? Que estas mujeres y estos hombres están buscando
alguien que los haga felices. Y Cristo viene y nos dice: tú haz feliz a tu esposa. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ellas. Mujeres, trata de hacer feliz a tu esposo. Que él no responda, déjamelo a mí, dice Dios. Pero no huyas con otro hombre, no huyas con otra mujer, porque te va a ir de mal en peor. Es la locura del ser humano. Están organizados potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son los demonios, en las regiones celestes. Ahora, muy bien, todas estas escrituras nos han revelado que Satanás recorre el mundo, como lo acabamos de comprobar, de manera invisible, ¿verdad? Príncipe de la potestad del aire, la atmósfera para acá. Y esto lo identifica operando en una dimensión espiritual, en el cielo atmosférico, en el aire. Ahora, ¿qué hay en el aire? Ahorita estoy hablando y aquí está pasando la charrita del cuadrante, FM, AM, está en ondas de Wi-Fi pasando, atraviesan las paredes. Estamos en un mundo que no vemos, de ondas de energía cruzando por todos lados. Por eso prendo el radio y una onda desde Rusia viaja por el espacio, llega a mi radio, fibra óptica, como le quieras llamar, y oigo la conversación que tiene ahorita o lo que está pasando en Roma. Es un mundo completamente que estamos unidos por un mundo invisible. ¿Quién creen ustedes que usa las ondas de radio y de la televisión? ¿Quién? ¿La Madre Teresa? Satanás. Entonces, yo me meto a la televisión y veo un programa. Cuídate de ver un programa de pornografía o películas que demasiada violencia, demasiado, porque me va a afectar mi mente. Cuídate de estar checando y creyéndole a CNN todas las mentiras que dice, que de una 100 son mentiras. Cuídate de lo que lees en los periódicos, las revistas que compras. Estamos en un mundo inundado de mentiras. ¿Por qué? Porque en Juan 8:44 se le llama a Satanás el padre de las mentiras. Primera de Juan 5:19 se le llama a Satanás, que tiene el control del mundo entero, operando en las mentes de los seres humanos para producirles esquizofrenia, psicosis, paranoias, intentos de suicidio, que deja a tu esposa, mata a tus padres, véngate. Todas estas ideas, ¿dónde están? Aquí. ¿Quién me las puso? ¿Vinieron de la nada? No, no vinieron de la nada. Pero ahora que conocemos la Biblia, nos cuidamos de llenar la mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana, abren la Biblia? Yo casi siempre lo hago en los Salmos. Es un ejemplo, lo puedes abrir en cualquier parte que Dios te guíe. Me encantan los Salmos, me identifico: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, encontraré el que habita al abrigo del Altísimo, morado bajo la sombra del Omnipotente. Comienzo a memorizar unos salmos y la vida de Cristo entra a mi vida, porque la palabra de Cristo es el verbo hecho carne, y mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, cuando leo la Biblia, no estoy leyendo a Shakespeare, ni a Octavio Paz, ni a ningún otro escritor famoso. Eso me da conocimiento intelectual, pero al poner mi atención en la Biblia, sale, sin que nos demos cuenta, en el mundo invisible sale algo que entra a mi espíritu, que nadie me puede dar más que la Biblia. Y al entrar a mi espíritu, hay una semilla, cuando recibí a Cristo, que comienza a romperse mientras más Biblia leo y la memorizo, y comienza a romperse y a crecer como una plantita, y comienzo a dar fruto. Desde que tú te convertiste, ¿cuál es tu fruto? Pregúntate. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesús? Hermano, tengo 5 años que soy cristiano y déjame ver, a nadie.
Por eso eres una persona religiosa, no eres cristiano, no te engañes. Fuimos llamados para hablar de Jesús. Para decirle a la gente, oye compadre, fíjate que alguien cambió mi vida, se llama Jesús. No te puedo decir más, pero descubrí que Él vive, que Él resucitó de los muertos. Y le pedí que entrara a mi vida y está en mi vida y voy a comenzar a seguirlo. Ese es suficiente testimonio para que le des a tu familia y a tus amistades. Esto lo identifica, vuelvo a repetir, operando en un cielo atmosférico. Además se nos revela que Él emplea un ejército de entidades espirituales de maldad para controlar e influir en el mundo entero. La gente cree muchas veces, choqué porque fueron circunstancias de la vida, me pasó esto por un accidente, y sin embargo no estamos luchando con accidentes de la vida o al azar. Todo, ¿verdad?, son enemigos invisibles cuya existencia es más real que la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque ellos existían antes que nosotros. El mundo espiritual fue creado por Dios antes que nosotros. Sin embargo, cuando Satanás entre a la dimensión física, ya no se va a ocultar detrás de una dimensión invisible, ni tampoco detrás de cortinas. Cuando esto ocurra, otro problema para Satanás y sus ángeles caídos será que saben que el tiempo es corto. Apocalipsis 12:12. Y sabiendo Satanás que el tiempo es corto, se lanzó contra el mundo para poder terminar su tarea sucia que ha iniciado en la guerra eterna, cósmica, desde hace más de 6,000 años. Veamos rápidamente, para demostrar que los ángeles, bueno, para no irme más tan profundamente, Génesis 18. Génesis 18. Para que ustedes vean lo que los ángeles son capaces de hacer, tanto los buenos como los malos. En Génesis 18 está Abraham, ahí en Metepec, debajo de un árbol, tranquilo, con su esposa, como tiendas de campaña que tenían antes, y de repente en Génesis 18 se aparece Dios. Se aparece el Padre, Dios, en forma humana, con 2 ángeles. Y cuando Abraham los ve, intuitivamente o espiritualmente se da cuenta que eran seres de otro mundo. Y les dice, por favor, pasen a mi casa. Sara hace una birria. ¿Quién sabe qué pozole hicieron o qué hizo eso Sara? Pero Dios y sus 2 ángeles comieron comida humana. Bebieron todo menos Coca-Cola. Y vemos en el capítulo 19 del Génesis que cuando estos ángeles que visitaron el capítulo anterior a Abraham y a Sara, los manda Dios a Sodoma y a Gomorra para que entren a Sodoma y a Gomorra como seres humanos. Y entraron por la frontera de Sodoma y Gomorra, y Job era uno de los porteros que cuidaba la frontera, les dio la bienvenida y los llevó a su casa. Y los sodomitas, porque ahí desde los niños, jóvenes y adultos eran homosexuales. Cuando vieron, me imagino que han de haber sido muy bien parecidos, en forma humana los ángeles, los siguieron a casa de Job. Y le dijeron a Job, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Y Job dijo, no, de ninguna manera. Y Job Lot. Y estaba tan corrompido Lot que le dijo a los sodomitas, mejor llévense a mis hijas. Fíjense nada más, estaba dispuesto a entregar a sus hijas, a vender a sus hijas, a tener relaciones con los sodomitas. Pero como eran sodomitas, le dijeron, no, ese panqué no nos gusta, los queremos a ellos. Y entonces comenzaron a romper la puerta de la casa de Job. Todo léanlo, Génesis 19. Y entonces uno de los ángeles abrió la puerta y los dejó ciegos a todos.
y le dijeron a Job: ve con tu familia y avísales, vámonos, porque Dios nos envió a sacarte de esta ciudad, que va a destruirla Dios, porque ya está contaminada de tal grado que no tiene solución. Y les pido por favor que junten a todos. Llegó Job con sus primos: oye, vámonos porque va a destruir. No, se burlaron de él, porque Lot fue un cristiano carnal. A los únicos que pudo sacar Job fueron a su esposa y a sus 2 hijas. Y cuando ya los iban sacando de Sodoma, los ángeles le dijeron: Job, esposa de Job, y los hijos de Job, no volteen atrás cuando caiga fuego y azufre sobre Sodoma. Está bien, capitán, como usted diga. Y entonces, al ir saliendo de Sodoma, la esposa de Job voltea para atrás y se convierte en una estatua de sal. ¿Cómo entendemos esto? En el Evangelio de Mateo capítulo 6 dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? La sal en la carne evita la corrupción, ¿verdad? Mientras sales de la carne te dura mucho más tiempo. Entonces, cuando Jesús dijo que somos la sal, nosotros, nuestra presencia en tu casa, en tu mundo, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, estamos evitando que se propague más rápidamente tanta maldad. Cuando somos valientes y damos testimonio: oye, eso no debes hacer. Oye, primo, eso que estás haciendo no es posible. Oye, Panchita, no tengas relaciones sexuales con tu novio. Ustedes no están casados, eso no le agrada a Dios. Mientras estemos dando esta influencia en el mundo, estamos deteniendo la maldad. Ya si no nos hacen caso, es problema de ellos, pero tenemos que ser valientes. Entonces, la esposa de Job, de Lot, se convierte en estatua de sal, porque dijo Jesús en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas: acuérdense cuando venga de la mujer de Lot. Acuérdense qué cosa está diciendo Jesucristo: que cuando yo venga va a haber muchos cristianos cuya sal perdieron su sabor. Ya no son ni salan a nadie en el mundo. Cuando te contaminas con el mundo y sigues la corriente del mundo, dejas de ser influencia y de darle sabor a la vida de tantas personas que están completamente congestionadas espiritualmente en su estómago espiritual, de tanta maldad y de tanto pecado. Pero vemos que los ángeles pueden comer, pueden beber. Cuando Jesús resucitó, los ángeles quitaron la piedra. Cuando fueron las mujeres a la tumba de Jesús, se les apareció un ángel a las mujeres y le dijo: a quien buscan. Los ángeles pueden tomar forma humana. Y tal vez se repita esto en el tiempo de la tribulación. Y la pregunta es, en esta mañana: ¿realmente estás tú seguro? ¿Estás segura? Que si tú te murieras hoy en la noche, no sé, una embolia, un ataque cardíaco, un accidente de tránsito, lo que sea, ¿estás tú seguro, segura, 100% seguro, que no importa la hora que te mueras, te vas a ir al cielo? No me digas ni conteste nadie. ¿Estás segura que te vas al cielo? Si tú no estás seguro ni segura que te vas al cielo, ¿por qué es? Porque no tienes a Cristo. Porque cuando recibes a Cristo, nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y vengo a darles vida eterna. Entonces, cuando yo muera, voy a morir en paz. No importa la hora que venga por mí, voy a morir en paz, porque mi alma le pertenece a Él. Pero si tú no tienes esa seguridad, asegúrate en este mismo día de tener a Jesús en tu vida. Y si no estás seguro, si no estás segura, acompáñenme con esta oración. Te damos gracias, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, de haberlo enviado a este mundo para darnos a conocer quién eres. El que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que recibe al Hijo recibe al Padre. Gracias por tan grande sacrificio en la cruz, porque tú fuiste crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días.
para que al levantarte de la tumba nos diera la esperanza que nosotros también, si creemos en ti y te seguimos, vamos a volver a vivir juntamente contigo. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. No tengan miedo, manada pequeña. Mayor es el que está entre nosotros que el que esté en el mundo. Voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para todos ustedes que me han recibido y me han seguido, para que cuando yo venga ustedes estén conmigo, y si me fuere regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida eterna, porque la vida está en el Hijo, no está en ninguna religión. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna, el arrepentimiento de nuestros pecados y la promesa que muy pronto, tal vez más pronto de lo que nos imaginamos, vamos a estar contigo. En esta mañana dile a Jesús con todo tu corazón, si tú no tienes esta seguridad: mi Señor y mi Dios, te pido que me perdones mis pecados. No he vivido conforme a ti ni a tus mandamientos. No he vivido, Señor, en el camino de la verdad. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz, y dame el poder que yo no tengo de cambiar mi manera de vivir. Vengo a ti, Jesús, a abrazarte en la cruz para que tengas misericordia de mi vida, porque teniéndote a ti en mi vida, tendré el poder de vivir la corta vida que tenemos enteramente para ti, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haríamos sin este mensaje? Por eso me reí. Al final dice ahí: gócense y alégrense los que tienen mi salvación. Gócense. No tengas cara de tortuga sin destino. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos un propósito para vivir. Qué locura creer que el mundo nos puede dar algo más que lo que Él vino a darnos. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará todas las cosas si se las pedimos? Es hora de despertar, es hora de despertar. El mundo está, pero así, ya, como un cohete, derechito, a descarrilarse y explotar. Y antes de que explote, sabemos que viene Jesús por nosotros y nos vamos con Él. Y esta esperanza es la que nos mantiene siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio.
Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Y pues hace 48 años que comencé a predicar la palabra de Dios. En todo este tiempo solamente 2 veces he escuchado el mensaje que les voy a compartir, que se llama el infierno. Voy a predicar en esta noche sobre un tema muy controversial, nada popular, tal vez por eso ya no lo predican, pero en todo este tiempo, en 48 años, solamente he escuchado 2 mensajes acerca del infierno. Y pues es una de las verdades más solemnes que el Señor Jesucristo enseñó, porque precisamente fue la existencia de este lugar que se llama el infierno y del cual ya no se predica, por lo cual la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Que no te vayas a la condenación eterna. El lugar del infierno es tan terrible que en su amor Dios prefirió que su Hijo pagara por tus pecados y por mis pecados en esa cruz, para que tú y yo no nos condenáramos en la corta vida que Dios nos ha dado en este lugar que se llama el infierno. El Señor Jesús habló del infierno mucho más veces que el mismo cielo. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 28, dice Jesucristo, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que se sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ningún ser humano podría saber qué es lo que existe después de la muerte más que Dios. Tú puedes consultar a brujos, puedes consultar a gurús, puedes consultar a chamanes, a Walter Mercado, a astrólogos, etcétera, etcétera. No hay una sola persona, ni un solo libro en los millones de volúmenes de literatura que existe en las librerías que te puedan decir qué hay después de la muerte. Todos son hipótesis, especulaciones, ¿verdad? Que ideas de los seres humanos, pero ¿quién puede decirnos realmente a dónde te vas a ir tú y a dónde me voy a ir yo cuando tú mueras? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir en paz sabiendo que vamos a atravesar un túnel nada más y que nos va a estar esperando los ángeles y la persona de Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche que nos escuchan, cuando tú mueras, vas a abrir los ojos a la otra vida y te vas a llenar de terror
y de arrepentimiento tardío, porque ya no habrá ninguna otra oportunidad en toda la eternidad para tu salvación. Dios nos ha dado una sola vez, 60, 70, 80, 85, algunos de una forma milagrosa llegan a los 100, 102, 3 años, para que podamos atravesar como peregrinos y oír la voz que en esta noche el Espíritu Santo te quiere hablar. Veamos nosotros que esta es una de las realidades más terribles de la existencia humana, y es que el Señor Jesucristo enseñó, como lo acabamos de leer, que existe un lugar donde las almas de los condenados vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra. No Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Werner Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir, pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas, los caballos, las yeguas en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir: desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener un fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de los peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En dónde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad?, fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno.
El infierno es un lugar donde las almas o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. El centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces, el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos. El abismo es para los demonios y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías. Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques cuando nació Moisés, por ejemplo. El faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás: a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías. Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos, absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen: Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso.
Mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije: amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces las personas que se van al infierno no las mandó Dios. Tú lo vas a escoger esta noche. O sea, ¿no te agrada estar en la iglesia? ¿No te agrada estar con los santos? ¿No te agrada purificar tu vida? No hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel: he aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra. Y la maldición y la condenación si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a Chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo, a ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón: porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios del principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia de un mundo espiritual, que el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre, ¿qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios. Y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón. Ten esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales. Pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22: mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar. Porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños, y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando aparezca pirinol en el suelo y como berrinche, mi juguetito,
te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles o en grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo. Cuando Él bajó del mundo y nos dijo: yo soy la resurrección de la vida, y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies, Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice: bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero sí eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces, tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios. Este libro necesitamos tener el contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo, me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola.
Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien, Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia: porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo, tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. ¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, esto es una generalidad. Ahora, los pobres pues no tienen nada, la vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México. 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el Evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un evangelio tan sencillo y abrían su corazón: sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades, y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque aquí Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía